Muchas gracias. Ahora el redactor de esta sesión, Joaquín López Sánchez, director tercero de la COPE, nos va a hacer una pequeña introducción del debate por las intervenciones que se han sometido. Muchas gracias. Muy brevemente, las tres intervenciones de nuestros brillantes ponentes yo creo que han tenido varios puntos de encuentro, más o menos claros, ¿no? A lo largo de sus intervenciones. Yo voy a destacar cuatro que me parecen muy subrayables: razón, esperanza, compromiso y justicia social. La sesión la ha abierto el escritor y periodista don Francisco Robles, después de solicitar a todos ustedes cierta clemencia, ha explicado que según su criterio hay, digamos, como tres visiones que a los que no están dentro de la Iglesia suscita la Iglesia en nuestra sociedad. Por un lado, lo que ha definido el ángulo crítico, es decir, se refiere a aquellos que no comparten los criterios de la Iglesia, especialmente de la jerarquía, aunque lo hacen desde la honestidad y desde un cierto respeto a la institución. El ángulo social, aquellos que, incluso alejados de los preceptos de la Iglesia, reconocen y también admiran el compromiso con los pobres y necesitados, y muchos de los cuales terminan además integrándose en esa inmensa red del voluntariado social. Y finalmente, un ángulo más íntimo, quizás también más silente, de aquellos que terminan encontrando respuestas a las muchas preguntas que nos hacemos en el mensaje de Jesús, y que reconocen que al final la Iglesia es la depositaria de un enorme mensaje de esperanza. Después del señor Robles ha tomado la palabra el profesor don Eduardo Gamero, que ha subrayado que el papel de los creyentes laicos en la evangelización es absolutamente crucial en este momento, en este mundo escéptico, relativista y alejado de la Iglesia. Dice el profesor que la evangelización consiste básicamente en dar razón de la fe. Y eso es un conjunto de actitudes y obras que contribuyen a difundir el mensaje cristiano. Dice además el profesor Gamero que eso se manifiesta mediante expresiones muy variadas, pero que siempre nos exigen credibilidad. Y a continuación, y que ha sido un poco el núcleo de su intervención, se ha preguntado, bueno, ¿cómo somos creíbles? Pues fundamentalmente he dicho a través de 6 cosas: visibilidad, pluralidad, compromiso social, coherencia en nuestra conducta, racionalidad y finalmente alegría y gozo. Y ha terminado su intervención a modo de conclusión con el mensaje del beato Juan Pablo II al iniciar su pontificado en el año 78. No tengamos miedo. La tercera intervención, la que acabamos de escuchar, sobre el bien común, ha sido la de don Mariano Pérez de Ayala, secretario de la Fundación Universidad Obrera de Andalucía, que ha comenzado reflexionando sobre la directa relación entre la solidaridad y el empeño por el bien común y lo importante al final del testimonio. Otros nos han llamado la atención, a todos nos ha agitado un poco seguramente por dentro con alguna de las preguntas que se ha hecho y que nos ha hecho, ¿no? Al final importa mucho más la política de los hechos que la de los discursos, o incluso la propia coherencia de las propuestas, ¿no? Y eso, ha dicho, se consigue con una combinación de inteligencia, de compasión y de compromiso. A lo largo de su disertación, que la tenemos fresca, pues ha explicado de manera, yo creo que muy pormenorizada y muy brillante, los 3 momentos que tienen que ver con el conocimiento y con la actuación de la realidad. Hacerse cargo de ella, de la realidad, cargar con ella y encargarse de ella. Yo creo que nos quedan esos mensajes bastante claros. Y finalmente, el nuevo director de Cáritas Diocesana, a partir de agosto, ha concluido su intervención recordándonos que en este compromiso con la justicia el momento es absolutamente apremiante, es ahora mismo, y que las tareas, por tanto, son muchas. Que actuemos sin miedo, porque si flaqueamos, siempre nos sostendrá el amor de Dios. Muy bien, profesor, como siempre, de nuestro relator. Ahora tenemos la posibilidad de compartir primero alguna idea y con preguntas. Yo, por la mesa, yo robaría todo. Vamos a tener unos 45 minutos, hasta las 25, las 9:25, 9:20. Mejor. Todas las preguntas a la vez, no, por favor. Nos una, 2, 3, 4, bueno, vamos a ir. Si al director, habla esto, perfecto, María Eugenia, sí. ¿Tienes voz? Voy a romper el hielo y voy a romper también la recomendación de descanso vocal del médico. Yo quería hacer lanzar una pregunta al auditorio, lo primero con el permiso de don Juan José, darle la enhorabuena a mi compañero de la delegación de Apostolado Celar por las magníficas exposiciones que han hecho, y gracias también a los dos insignes periodistas que nos acompañan. Cuando el Papa Francisco, como buen jesuita,
el padre nos invita a estar en la frontera, irnos a la frontera, al límite, que ha sido un leitmotiv de los jesuitas siempre. Podemos pensar que nos está invitando a tomar partido en situaciones, centrándonos en España, hoy en día, que el tema de la regeneración de la clase política es tan importante porque se están viendo cosas no agradables. Podría ser que el Papa Francisco nos estuviera invitando a los cristianos a tomar un poquito más de partido en el tema político. ¿Se lo diriges a la mesa o una reflexión que tú haces? Una reflexión. Muy bien. Álvaro, con Álvaro Ibarra. Bueno, en primer lugar, felicitación a Juan José por esta iniciativa tan oportuna y al equipo que dirige don Enrique Belloso, porque las ponencias han sido muy interesantes y algunas de las que merece la pena ser leídas con detenimiento. Yo quería referirme a la Iglesia de la Frontera. Es que Paco Romero me parece que ha hablado de una visión de la Iglesia latente, donde hay mucha gente de buena voluntad, algunos creyentes, otros que no tienen la gracia de la fe, pero que están desconcertados y que están necesitados de referentes morales, intelectuales. Aquí yo creo que el papel de los laicos comprometidos es fundamental. Me parece que es necesario salir de la esfera privada y trasladarse a la esfera pública, aunque, como decía el profesor Gamero, sea muchas veces muy incómodo dar testimonio en determinados ambientes. Pero me parece que es un papel que precisamente en esta reunión, donde hay profesionales tan destacados, pues debe ser refrendado, porque tenemos todos una gran responsabilidad a la hora de dar ese testimonio de vida pública y también de vida personal. Claro. Nada. Muchas gracias. Miguel. Juan Carlos, tenías que hablar. Sí, bueno, por lo que un saludo a la mesa y la felicitación a los ponentes por sus magníficas intervenciones. Se ha hablado de coherencia, se ha hablado de, quizá nos hemos preguntado todos, pues cómo nos ven los demás a los cristianos, ¿no? Y que se coherencia, sin duda alguna, pero una coherencia, en mi opinión, no buscando la aceptación social. Debemos ser coherentes con nuestra fe, con nuestro compromiso en la vida pública y la contra la vida pública, porque así lo manda nuestra fe y así tenemos que hacerlo. Pero aquí se da una paradoja importante, y tal vez lo ha mencionado el profesor Romero. Cuando estás con la gente, pues si realmente demuestras como alguien coherente con tu fe, comprometido con tu fe, puedes sentir rechazo, ¿no? Puedes encontrar lo que han dicho en esa palabra, ¿no? Y así, parece que hay una relación directa e inversa entre lo que es compromiso del cristiano y aceptación social, ¿no? Quizá en todos los ámbitos, excepto en lo que se refiere a solidaridad. Quizá hay un árbol social del cristiano que está muy bien vista en la sociedad. El Señor hace por los demás, el Señor se preocupa de los pobres, ahí no hay ningún problema. Pero si tú eres un señor que tiene más de 5 hijos, o déjate de fin de semana a la playa para ir a una manifestación pro vida, o resulta que tú si animas a tu hijo en un momento dado que tiene una vocación de sacerdote y no le quitas la idea, o es casi ultra, ¿no? Efectivamente debemos todos superar ese posible miedo que podemos tener natural al rechazo social desde la coherencia. Me acabo diciendo que ya tengo que hacer, esa coherencia la tenemos que buscar porque queremos ser coherentes y comprometidos con nuestra fe, pero no porque nos afecten socialmente. Siempre seremos signos de contradicción y siempre debemos de buscar sin miedo luchar por la fe y ser apóstoles de Cristo, no ya por como nos vean, sino por tener personas. Muchas gracias, Juan Carlos. El profesor Sánchez Saúl tiene el micrófono. Muchas gracias, gracias a Juan José
¿Se puede acercar el...? Sí, yo quisiera apuntar una idea sobre una frase del texto de la convocatoria que francamente me ha parecido muy interesante en el momento en que la recibí, lo es brevísima y por eso la voy a leer en dos días. Pero que los cristianos comprometidos en muchos ámbitos son una fuerza formidable que tiene que hacerse presente con valentía y humildad en la vida pública para que cada uno desde su ámbito contribuya a transformar la sociedad. Bueno, para mí esta idea, que yo creo que es fundamental, de hecho la que justifica encuentros como este, está estrictamente asociada a la necesidad del diálogo permanente entre la fe y la razón. Se han expuesto en las distintas ponencias ámbitos en los que ese diálogo entre la fe y la razón se produce, pues, digamos, de una manera tradicional: el ámbito teológico, el ámbito filosófico, incluso el ámbito científico. Se ha mencionado el magnífico libro de Anthony Gill, por cierto tenemos aquí al traductor en español de ese libro, el profesor Contreras. Pero yo creo que hay una dimensión, además también en ese diálogo entre la fe y la razón, una dimensión práctica y transformadora de la realidad. Y que muchas veces, sin embargo, no atendemos a ese diálogo entre la razón y la fe, de tal manera que nuestras propuestas alimentadas de la fe no atendemos a la razón. Quiero decir que la racionalidad de la fe nos obliga a intentar vivirla aportando soluciones no solamente desde los sentimientos, desde los buenos sentimientos, como a menudo nos sucede a los cristianos, sino que los católicos, cuando queremos ayudar a la sociedad, debemos hacerlo precisamente desde una posición formada e informada, no solamente desde planteamientos que unas veces son utopistas, otras veces no tienen nada que ver con la situación de la ciencia de la que se trate en ese momento, de la ciencia social, y muchas veces con la preocupación de ser política o sentimentalmente correctos. Yo creo que cuando se trata de ser testigos fiables de la verdad, como ha señalado también Juan Carlos Fernández Guades, pues yo creo que tenemos que estar por encima de esos condicionamientos. Yo me pregunto, aquí entre nosotros hoy, pues, veo, conozco a académicos, empresarios, ejecutivos, profesionales de muchos campos. Nosotros construimos nuestras empresas, nuestras universidades, nuestras fundaciones, desde esos planteamientos utopistas a los que aquí nos llenamos la boca, lo hacemos desde otro tipo de realidad. Y si estamos construyendo nuestra sociedad en donde nos corresponde de esa manera, ¿por qué incluso cuando venimos aquí y nos confían pues, encuentros de este tipo, por qué despegamos, meditamos y hablamos de otro tipo de cosas? ¿Por qué no construimos un punto de vista cristiano sobre los datos de la realidad, sobre los datos de la formación y sobre los datos que hoy las ciencias sociales nos dan sobre los aspectos más diversos de la vida? A mí me parece que en esa simetría entre la información que hoy se nos proporciona de todos los ámbitos y lo que decimos que creemos, ahí es por donde nos penetran indudablemente muchos demonios y donde perdemos muchas de nuestras posibilidades de ser creíbles ante la sociedad. Parece que nos gusta mucho más ser populares o intentar parecer estupendos ante la sociedad que ser creíbles, pero a la larga me parece que no conseguimos ni una cosa ni otra. Muchas gracias, Rafael. Le falta razón. Jesús crea y luego... por aquí, el señor. Por la venia de don Juan José, repasando las tres magníficas posiciones que ha habido, lo que hay que sacar de aquí, entiendo, y estoy mismo lo que ha dicho mi antecesor en la exposición, es consecuencias prácticas. Consecuencias prácticas para actuar desde ya en una línea en la que seamos convincentes en nuestro propio obrar cotidiano. Me ha llamado mucho la atención también la intervención del señor Camero, que ya ha sido también apuntada antes, sobre que a veces nos sentimos incómodos, ciertamente. Y habría que recordar un poco a aquellos que hemos tenido la suerte de poder participar en el seminario de estudios laicales, mediante el cual pues, el profesor Francisco Alba hizo una magnífica disección de lo que había que hacer en relación a los emisores, dadores de la idea, los que eran el receptor de ese mensaje, el mensaje como tal y la manifestación y su aplicabilidad. Yo entiendo que aquí lo importante no está tanto
en saber qué tenemos que hacer, sino cómo lo tenemos que hacer para dar ese testimonio de vida cristiana coherente que sirva de ejemplo de verdad para poder seguir actuando ante los demás y que los demás crean a través de nosotros. Gracias. Muchas gracias. Antonio. Muchas gracias. Gracias, monseñor, por la invitación y gracias a los tres ponentes por sus magníficas intervenciones. Yo quería hacer una breve reflexión porque efectivamente hemos hablado mucho de caridad. La caridad es esencial para la Iglesia. No podemos ser protestantes que solamente tengamos fe y no tengamos obras. Pero vengo detectando últimamente una tentación vieja como el mundo, que es la del milenarismo. Es decir, pensar que la Iglesia solamente está para la caridad y negar la revelación. Es decir, nuestra fe es el madero del Señor y el palo más largo es el palo que apunta hacia el cielo. Y es verdad que el palo horizontal es imprescindible porque tenemos que abrazar a los demás y ser caritativos. Pero Cristo, antes de multiplicar los panes y los peces, les explicó la palabra. Y cuando lo quisieron entronizar a los pies del lago Nazaret, les cogió la barca y salió corriendo. Es decir, que la ideología se compadece más por la fe. Solo la medida en que nuestra ideología pueda casar con la fe, como ha dicho el profesor Lamelo, entiendo que eso es compatible. Pero no podemos callarnos ante cuestiones tan molestas hoy en día. Muchas veces los cristianos nos callamos porque el mensaje de la relación es molesto. Y decir que uno está en contra del matrimonio homosexual es molesto. Y decir que uno está en contra del aborto es molesto. Y decir que uno está en contra de los anticonceptivos es molesto. Y tenemos esa tentación de solamente decir lo que le gusta a la sociedad. Caer en la tentación de cuántas obras hacemos, de cuánto dinero damos. Pero creo que eso es un engaño también, porque en el fondo estamos negando la convivencia, la condenación, y la Iglesia está para salvar almas. Así lo ha dicho siempre desde siempre. Desde el Catecismo de Trento, el Padre Estepe, hasta el Catecismo actual, la Iglesia está para salvar almas. Y no solamente hay que dar el pan, no solamente de pan vive el hombre, sino dar la palabra de Dios. Y si eso implica que nos persigan, la verdad es buena. Pero no podemos ser amigos del mundo. Estamos en el mundo, pero no podemos ser amigos del mundo. La caridad es fundamental, creo que eso es el carisma fundamental de Jesucristo, pero no podemos olvidar que la revelación es el mensaje actualizado del Antiguo Testamento al Nuevo, y ninguna coma del Antiguo Testamento podrá pasar como Dios. Solamente ama al Señor el que cumple su mandamiento, no solamente el que da una limosna, sino que el que es coherente con su vida. Muy bien. Sí. Ignacio Valverde y luego Bien, no quiero dejar de reiterativo, pero sería injusto al mismo tiempo si no reiterara mis felicitaciones y agradecimiento al señor Felipe por la organización y por la invitación, y a todos los que de una u otra forma han intervenido como organizadores o como ponentes. Me interesan muchísimo las tres ponencias y pienso, no obstante, que junto a todos los planteamientos profundos, serios y contundentes que se han hecho, hay también una tarea muy urgente y muy inmediata, más a pie de tierra, que es la de desmontar dos tópicos que se han instalado ya en la cultura popular y que, bueno, están causando un cierto estado de ánimo, ¿no? Estado de opinión, mejor dicho. El primero es ese de que los católicos no puedan actuar en la vida pública, porque eso sería tanto como intentar imponer sus creencias a los demás, y que la Iglesia no puede manejar el poder. Esos son los tópicos típicos que se suelen decir en estos casos. Bien, el profesor Eduardo Gamero lo explicaba muy bien, en el sentido de que no pretende, el católico no pretende imponer su fe, sino que lo que pretende es, sino que posee un modelo antropológico basado en la razón, iluminado en su caso por la fe, que es mucho más ajustado a la realidad del hombre que otros modelos, y que tiene el deber de intentar que se respete la dignidad de la persona exponiendo ese modelo. Y el segundo tópico, que también está incorporado a la subcultura popular,
es ese de que nosotros somos de izquierda, somos progresistas, somos un gobierno de progreso, y fuera, todo lo que no es esto, es un gran maremático que derecha, retrógrada, conservadora, etcétera, 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 y todo lo que se le quiera poner. Bueno, en primer lugar, yo veo una contradicción de eso de izquierda y progresista, no me suena nada. Somos intelectual de izquierda, son dos conceptos incompatibles, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, no entiendo ese progresismo oficial que se defiende desde despachos públicos y coches oficiales, sino que lo único que ha generado ha sido más paro y más analfabetismo, sino que entiendo que el progresista es aquel que defiende la vida, es aquel que defiende la libertad, es aquel que defiende la dignidad de la persona, es aquel que defiende la familia, como espacio de socialización natural de las personas, de los individuos, y todo eso además lo hace porque sí y sin subvenciones, día a día y cara a cara. Por eso, por los principios, pienso que junto a la fundamentación seria, rigurosa y profunda que se ha expuesto en las tres ponencias y que constituyen además unos documentos muy sugerentes para reflexionarlos más detenidamente, es urgente desmontar tópicos y recuperar el espacio social de forma simultánea, inmediata y constante a estos trabajos. Y eso se hace con mensajes cortos, con mensajes incisivos y con mensajes contundentes que vayan deshaciendo poco a poco ese modelo cultural, ese modelo pseudocultural que se ha instalado. Muchas gracias. Adolfo. Muchas gracias y también felicitar a los organizadores de esta segunda reunión porque realmente resulta muy interesante. Pero resulta muy interesante aquí en esta reunión, porque todo lo que se ha dicho anteriormente ¿quién va a negar nada de lo que se ha dicho? ¿Quién va a afirmar lo contrario de lo que se ha dicho ante las cosas tan interesantes que se han dicho? Yo veo la situación, la verdad, la veo toda esta apertura a la sociedad, toda esta relación política, esta legislación, todo lo que se ha hablado de formación, de fundaciones, de universidades, de empresas, etc. Todo esto, evidentemente, lo veo interesantísimo y siempre lo veo constructivo y en las reuniones donde estamos personas que sabemos tanto de todo esto, algunos saben tanto de todo esto, pues es muy positivo. Yo hoy he estado en el Tribunal de Selectividad y estoy estando porque dura hasta ayer. Yo ya he ido el examen de Historia de España. El examen de Historia de España, que es la materia que voy a corregir, como siempre, hay dos temas, hay dos textos, uno ha sido, como siempre, de la Constitución del 1912 y el otro de la Guerra Civil. Como siempre. Últimamente llevo 2 años, saben lo mismo. Bueno, para que forma parte de la historia de España contemporánea. Con respecto al texto de la Guerra Civil, que es lo que voy a decir, me voy a referir a ello porque, bueno, casualmente me parece muy interesante con respecto a lo que está diciendo. Yo tengo una visión muy pesimista de esta apertura a la sociedad, porque está muy bien la jornada de la juventud. Son muy interesantes, pero van quienes van. Yo creo que lo que nos interesa es que vayan los que no van, porque si van los que van, no se necesitan los que van. Pero lo interesante es pensar en los que no van y qué hay que hacer para que vayan los que no van. Bueno, pues en mi texto que ha salido hoy era un texto de la Iglesia durante la Guerra Civil. Un texto bueno, era un texto correcto, un texto que decía que la Iglesia pensaba de la Guerra Civil. Pero claro, había la palabra episcopado. La pregunta de los alumnos, mareante, a lo largo de todo el tiempo ha sido ¿qué era el episcopado? Yo lo siento, señor obispo. Pero para mí este tema de la formación que hablabas muy bien, muy claramente, yo este tema lo veo muy difícil, porque lo que hace Cáritas, lo que hacen las organizaciones, lo que hacen las ONG, lo que hace la Iglesia, lo que hacemos todo, cada uno la parcela que tenemos, está todo muy bien. Pero mi problema es el de la formación de las futuras personas que se sentarán aquí dentro de unos años, que ahora mismo hoy se están examinando de selectividad y contestan un texto. Supongo que yo voy a aprobar muchísima gente, voy a poner muchos 10, pero yo pongo muchos 10 cuando son buenos los exámenes, también pongo muchos 0 cuando son malos, las notas son de 0 a 10. Pero claro, cuando la pregunta de esta mañana realmente de forma insoportable, preguntaban, como que decirlo claramente, clase a clase, pero ahorita el episcopado es esto, ¿no? Que no sé tampoco si yo lo he explicado bien, que eso no es pero bueno, lo he intentado ser un poco a digna de mis humildades. Bueno, pues yo creo que, fuera bromas, yo creo que el tema es muy serio.
tema de la formación es muy serio, qué hacemos, qué no hacemos, a dónde vamos, porque repito, lo que vamos a hacer aquí y lo que todos hacemos en nuestras vidas personales y profesionales, seguro que es absolutamente positivo. Pero lo que nos queda con respecto a la sociedad que no está aquí, y esa sociedad que no viene aquí y que además critica esos temas de derecha, izquierda, de relación política, no todos los políticos son malos, no todos, hay algunos malos, pero la mayoría son buenos, se lo puedo asegurar. La mayoría, pues hay algunos que son malísimos. En fin, que el tema es que yo tengo un cierto pesimismo con todo esto. Parece estas reuniones muy positivas, muy interesantes, pero sin duda alguna la labor que nos queda por delante es fortísima, dado el laicismo como lo que estamos viviendo en estos momentos y dada la situación en la que, perdónennos, que es el arzobispo de la ciudad. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias, hermano. Sí, ahora al fondo había varias preguntas pedidas y ya venimos a la mesa de nuevo. Bueno, buenas tardes, gracias señor arzobispo y felicitaciones a todos los ponentes. Yo tengo las mismas sensaciones en estas... ¿Me puedo decir? Sí, porque no te veo. Tengo la sensación misma ahora que la anterior encuentro, y es que todos hablamos, yo creo que con absoluta coherencia, desde nuestros planteamientos. Nuestros planteamientos, por supuesto, creyentes, cristianos, nos pronunciamos aquí como cristianos, pero si yo tratara de seguir a lo que cada uno de aquí dice, realmente me encontraría bastante liada, porque hay matices muy diferentes. Entonces, yo no voy a argumentar ni quién tiene razón ni quién no tiene razón, pero en estos momentos yo me digo bastante que, bueno, ¿a qué acudo? Y se me ocurre que donde debemos acudir es a la fuente. Perdón, tengo más la garganta. A la fuente. ¿Y cuáles son las fuentes que pegan perfectamente con lo que estamos hablando de hoy? El Evangelio. Las bienaventuranzas. Yo creo que realmente se nos olvida el plan de vida que nos ha ofrecido Jesucristo desde el primer momento. Aquí se habla que hay muchos profesores, muchos empresarios, mucha gente, muchos otros políticos, de la vida pública, que en el fondo nos dejamos llevar pues, por quedar bien, por unas buenas publicaciones, un éxito temporal, un prestigio, etc. Y el plan de Jesús es otro totalmente distinto, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que trabajan por la justicia, bienaventurados, etc. Y además lo que nos promete mucho más que nos promete la sociedad, nos promete el reino de los cielos, nos promete ser llamados hijos de Dios, nos promete... Entonces yo desde aquí lo que diría es que realmente ese debe ser nuestro principal objetivo, o para resumirlo, como lo dice Jesús en el Evangelio, el amor. Y el amor está dentro de lo que dice Cáritas en Caridad, y viendo desde la óptica del amor, nos damos cuenta de que si realmente nuestra vida, nuestra acción nos dejamos llevar solamente por el amor a Dios y el amor a nosotros, realmente el mundo sería distinto. No tendríamos problema de meternos en campaña en contra de eso, más bien en plan positivo, a favor de la vida. Si fuéramos realmente personas que comunicásemos amor a todo el mundo, pues yo creo que, como dice el Papa, la situación sería otra y cambiaríamos bastante. Entonces, bueno, pues estoy de acuerdo con casi todas las ponencias, bueno, lo que se ha dicho, pero resaltaría eso, sobre todo el amor y el entusiasmo. Y luego ya, en vista de que a María Peña nadie le contesta, lo voy a comentar yo. Yo entiendo que el Papa dice cuando salimos a que tenemos que salir a la frontera. ¿Qué es una frontera? Lo que demarca un país. Una seguridad. Yo estoy en España, cuáles son sus leyes y tal. Si me voy a lo mejor a Francia, de pronto me despisto. Si me voy, no digamos nada, a Singapur, a China o lo que sea, ya el despiste total. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Papa desde un punto de vista? Salgamos al encuentro del hermano y dejemos nuestras seguridades. Pongamos nuestras seguridades solamente en Dios, en su amor, y realmente funcionaremos de otra manera. Entonces, yo entiendo la frontera como salir a donde nos podemos quizás encontrar incómodos, encontrar inseguros, pero realmente eso no se nos pide. Que dejemos nuestras seguridades y nos fijemos solamente del único que nos sustenta, que es Dios. Muchas gracias. Sí, por favor. Sí. Gracias, señor arzobispo, y gracias a cada uno por todas las intervenciones, preguntas y estímulos que nos están llegando. Ahora, desde un punto también como respuesta a María Eugenia y también lo que decía Isabel, esto del Papa de salir hacia afuera y de hacer estudiar de política y de implicarse, pondría también que cada uno de nosotros
bueno, lo conocemos también no solamente en las fronteras fuera, sino que tenemos muchas fronteras, ya en nuestro pueblo hay una frontera y en muchas otras ocasiones. Esto es el diálogo, ese diálogo constructivo que nos hace como involucrar también al otro y ponernos juntos a trabajar por una cosa. Yo creo que este es el gran desafío que tenemos ahora, de saber cómo llegar a colaborar e implicar a los demás hacia un objetivo común. Entonces, para eso hace falta un diálogo muy profundo, una escucha y un vacío para verdaderamente lograr entender al otro y poder, desde los parámetros del otro, sin querer convencerlo, ofrecerle también las razones por las cuales nosotros somos cristianos, vivimos o vemos determinados valores a las personas que nos ven. Y en este sentido, en la política, quería ofrecer una experiencia que se está haciendo desde el movimiento de los populares, el movimiento político por la unidad, que está como queriendo llevar adelante el paradigma de la fraternidad en política, la igualdad y la libertad de la Revolución Francesa están como muy trabajados, pero realmente la fraternidad está como muy olvidada. Entonces, aunque parezca una cosa así como utópica, se están creando grupos de políticos y de personas cristianas y no cristianas, pero sobre todo cristianas, comprometidas en política, en los que hay de distintos partidos, en los que hay como un diálogo verdadero, un foro en el cual cada uno pueda como expresarse profundamente el porqué, con un objetivo de este bien común de todos y con una profunda escucha. Ya hay un grupo en el País Vasco bastante productivo que está como llegando como a un diálogo en el cual cada uno se refuerza, se siente mucho más reforzado en todo eso positivo, ya que estamos en esta cultura tan negativa, en toda esta dirección positiva, desde luego desde los valores del Evangelio y enraizados en la doctrina, pero como que se va. Y entonces esto pues está haciendo también una cierta comunión con algunos otros políticos, personas implicadas en la política de todo tipo, en también otras regiones de España, y está como creciendo, ¿no? Y después otra cosa, para responder también a esto de cuáles podrían ser las consecuencias prácticas para nuestro propio actuar cotidiano, yo lanzaría una idea de la cultura de la confianza. Estamos en un mundo en el que cada uno, si nos montamos en cualquier sitio, desconfía, y esto a todos los niveles. Entonces, esta cultura de la confianza, de confiar que el otro, en el fondo del corazón, aparte de la imagen y semejanza de Dios, realmente quiere lo mismo que yo, que es el bien común. Aunque sea muchas veces empañado por el egoísmo, por el orgullo, por muchísimas cosas, pero realmente si intentamos como crear como esta cultura de la confianza hacia los demás, normalmente yo me di cuenta de las cosas pequeñas, que cuando uno realmente al otro le pide una cosa, la persona está dispuesta a darlo hasta un cierto punto, lógicamente. Pero si eso lo trasladamos desde el nivel pequeño al macro nivel, creo que podríamos conseguir una dirección positiva que nos llevaría adelante a esta regla de oro que cada uno tiene que hacerle a los demás lo que les gustaría que hicieran. Y en ese punto podríamos estar todos de acuerdo. Aquí hay otra pregunta del profesor Contreras. Primero, la señora de la esquina, Cristina, y después, profesor. De acuerdo. Ya. Bueno, antes de nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos y muchas gracias por la organización de estas jornadas y por haberme invitado también a ellas. Son muy importantes estas reuniones, ¿no? Sobre todo en momentos como este, más importantes cabe todavía. Y lo digo no solamente desde la razón, desde la cabeza, que aquí estamos apelando muchas veces a los conceptos, a las teorías, sino que lo hago desde el propio sentimiento, ¿no? Es momento de plasmación de las ideas, de los conceptos, de los pensamientos en las realidades cotidianas. Aquí se ha dicho. Todos los que me han precedido de una u otra manera lo han dicho, ¿no? Y en ese sentido me gustaría apuntar simplemente tres ideas. Por un lado, me parece importante que en nuestras actividades, en nuestras acciones, no solamente nos ocupemos del bienestar, sino del bien ser. Parece que
estamos en un momento no solo de preocuparnos del bienestar, sino del bien ser. Cuando digo bien ser, estoy diciendo muchas cosas, ¿no? El bien hacer, el bien compartir, el bien ser. Por otro lado, también me parece muy importante poner el acento en la experiencia, en que todos y cada uno experienciemos lo que decimos, porque si no, yo creo que nos pasa lo que nos está pasando, ¿no? En todos los niveles, en lo político, en lo económico, también en lo religioso. Hay que experimentarlo y por lo tanto hay que hacerlo. Y ya como tercer punto y último, me parece importante también resaltar el tema de que esta sociedad, en los momentos actuales, está muy presididos permanentemente y nuestros pensamientos también en el hacer cosas. Yo creo que tampoco hay que poner mucho el acento en hacer, por supuesto que hay que hacer, la vida es hacer, ¿no? Pero me parece que Dios, la vida, el hacer nos lo va poniendo. No tenemos que darle muchas vueltas. Cotidianamente nos va diciendo por dónde tenemos que ir. Donde sí creo que tenemos que poner el acento es en el cómo hacemos ese hacer. Porque si no, vamos a seguir haciéndolo de una manera u otra. Yo creo que es momento de que las cosas no estén huecas. Y ya, para terminar, de verdad, cuando descubrí el significado de la palabra pontífice como puente, me pareció tremendamente importante. O sea, yo creo que tenemos que ser puentes. Muy bien, profesor Contreras. Estamos ya en la última parte. Me van a tener que perdonar que algunos no van a poder hablar. Acércate un momento. Una intervención anterior sobre la necesidad de no estar a la contra, sino siempre a favor de algo. Y se habló antes también de la necesidad de integrar, de tener puentes, la necesidad de pluralismo para resultar creíbles, de pluralismo interno para resultar creíbles. Yo estaría más bien realmente por lo que comentaba Juan Carlos Hernández hace un momento, es decir, nosotros, en la medida en que seamos coherentes con la doctrina de la Iglesia, estamos condenados a resultar polémicos, a resultar incómodos, a entrar en conflictos en la sociedad actual, especialmente en dos temas muy candentes, que es la cuestión de la sacralidad de la vida humana, la sacralidad de la vida de todo ser humano, desde la concepción a la muerte natural, y la cuestión del modelo de familia, que obviamente el que defendemos nosotros no puede ser otro que la familia basada en el matrimonio natural, un matrimonio de hombre y mujer para toda la vida, y esto es algo que resulta difícil, resulta molesto, resulta incómodo defender en la coyuntura actual. Entonces, en esos dos frentes, en la medida en que seamos millones de coherentes, nos quedamos inevitablemente a entrar en conflicto con la cultura dominante, a entrar en conflictos por los bien pensantes, etc. Esto realmente me parece inevitable, con lo cual la necesidad de afirmar siempre y de buscar la afirmación más que la negación, de integrar en lugar de chocar, etc., tiene esta limitación dada por la situación cultural que vivimos. Y en relación con esto, y ya termino, yo querría poner en mente una cosa, es decir, me parece que una postura que está muy extendida entre los católicos actuales consiste en lo que podríamos llamar la tentación de la guetoización, entendido como repliegue el gueto, reclusión en el gueto. Es decir, el gueto consiste en decir, bueno, yo me conformo con que me sigan dejando vivir como yo creo que hay que vivir. Es decir, que no me obliguen a abortar, que no me obliguen a divorciarme, yo sigo practicando el estilo de vida cristiano, yo persevero en el matrimonio, yo tengo muchos hijos, yo no aborto, yo no me divorcio, etc. Ahora, eso sí, yo no me considero mejor que nadie, yo no me considero competente para decirle a nadie cómo tiene que vivir, yo no juzgo a nadie, yo no entro en decirle al otro cómo tiene que vivir, yo respeto todos los estilos de vida y el mío no es mejor que otro. Esta me parece una postura muy extendida entre los creyentes, me parece una postura profundamente errónea, porque me parece que los católicos consideramos que la familia natural, el respeto a la vida de todo ser humano, etc., no son nuestro estilo de vida, en el sentido de que nosotros hemos escogido, el que nos va bien a nosotros, pero quizá no nos vaya bien a otros, nuestra opción. No, es el estilo de vida objetivamente válido, objetivamente coherente.
el mundo, no solo para nosotros. No es nuestra costumbre particular, no es nuestra tradición particular, o nuestra opción particular. Tiene realmente un valor universal eso que vivimos. Y a medida que tiene un valor universal, no debemos conformarnos con practicarlo en privado, sino que debemos atrevernos a proponerlo a los demás. Por supuesto, siempre mediante argumentos, siempre en la medida que nuestra vida privada sea coherente con eso, obviamente nuestra argumentación será más creíble, pero no hay que incurrir en esa modestia de decir, bueno, yo vivo así, a mí me va bien, pero tú vives de otra forma y yo respeto, etcétera, respetar todo, etcétera, etcétera. Es la tentación relativista, la tentación del repliegue a lo privado, la tentación que a mí me parece peligrosa, me parece además muy extendida. Muchas gracias. Para organizarnos voy a decir las palabras que hacen. Nos queda ya muy poquito tiempo y nosotros os vamos a mandar a todos la ponencia por correo electrónico. Sí os rogaríamos que alguna pregunta de una cuestión nos la mandarais y para que se pudiera tener. Y ya vamos a dar la palabra a Miguel Gómez Agüero, a ti y al profesor Rogelio. Y yo creo que... Bueno, buenas tardes. Enormemente agradecido primero por esta oportunidad y apoyándome en la intervención de Adolfo sobre la necesidad de formación y en el planteamiento que hacía Mariano, fundamentalmente de participación, de revitalización de la sociedad y muy pensando en el mundo de los jóvenes como propuesta y como iniciativa que me parece que puede ser constructora en este sentido de este futuro más prometedor, el modelo de escuela de liderazgo social, dirigido fundamentalmente en el ámbito universitario y que trate desde un sentido de servicio al bien común, de mejoramiento de todo esto, desde la caridad y desde este planteamiento de fondo que compartíamos hoy, el trabajar la parte tanto doctrinal de doctrina de la Iglesia, de antropología básica, de cuestiones, digamos, centrales de entendimiento de la persona y de la sociedad con un sentido cristiano. Dos, el mundo de las habilidades directivas, de liderazgo, de comunicación, en ese reto que tenemos de participación y de liderazgo social, al que estamos llamados en primer lugar porque tenemos un don especial que es el don de la fe. Y en tercer lugar, como tercera pata, orientada fundamentalmente a la acción. De esta manera que donde esta participación se dé a través de este camino de la inquietud, de la vocación, de los intereses de estos jóvenes. Esta es mi respuesta. Gracias. Vale. María Luca. María Luca. Hermosa. Yo también me uno a la gratitud por la organización y también por las intervenciones. Yo también tengo que decir que cuando leí las preguntas de la convocatoria, me puse a responderlas. Y la primera me llamó la atención, digo, es una pregunta sociológica. O sea, nos preocupa cómo nos perciben nosotros, ¿no? No digo que me chocara, pero preparando para los jóvenes el Evangelio del domingo que viene, pregunta, ¿quién dice Jesús? ¿Quién dice la gente que soy yo? Encontré la relación. Pero también Jesús parece estar preocupado por lo que los demás piensan de él, ¿no? Y tengo que reconocer que me situé un poco más favorablemente ante esta primera pregunta. ¿Y esto a qué me lleva? En primer lugar, a decirnos que hay confusión. O sea, esta pregunta parte porque no está clara. O sea, uno dice Jesús es el Mesías. El domingo anterior se preguntaba Simón el Levita, este no sabe lo que se trae entre manos, porque no sabe quién está tocándole los pies. O sea, hay una confusión. Y Jesús, yo creo que en el fondo se está planteando lo que nosotros nos estamos planteando aquí. O sea, cuál es el tipo de Mesías, ¿no?, que él ofrece al mundo, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que él de entrada no obvia
ser, no odia el que él mismo, ¿no? Él y sus seguidores, pues tienen que tener enfrente un horizonte que a lo mejor no es un horizonte de mucha plausibilidad y de mucho éxito. Con todo esto, ¿con qué quiero ir? Que recojo lo que se ha dicho el profesor Eduardo Ramiro, que lo ha dicho un poco, para mi gusto, demasiado poco, la necesidad del encuentro personal. O sea, yo creo que nuestras vidas serán coherentes, tendremos razones para hablar de la fe si realmente, y yo realmente creo, el Papa también lo dice mucho, que la categoría de encuentro personal, lo que nos va a llevar a otro tipo de cambio. Muchas gracias. Y un poco más, pero por ahí. El profesor Rogelio. Bien, tengo ustedes por formular palabras de gratitud y de felicitación, por supuesto. Yo me quiero preguntar por el sentido de este tipo de reuniones. Y yo quería decir sintéticamente que, por supuesto, la veo muy positiva, en tanto en cuanto se establecen una serie de diagnósticos. Pero también veo, digamos, un poco más de riesgo de que ese diagnóstico se está formulando para personas muy convencidas como nosotros. ¿Y cuál es el problema para mí del cristiano actual? El problema para mí es que estamos hablando y estamos actuando atrincherados. Estamos refugiados en la trinchera. Y sobre todo, en buenísima medida, tenemos interiorizada una visión pesimista absolutamente del estado de la Iglesia y de la religión en este momento. Brevemente diré que no comparto ese pesimismo en ningún sentido. ¿Por qué? Porque se dan una serie de situaciones enteramente paradójicas. Por una parte, efectivamente, Dios ha muerto, quiero decir, siguiendo a Nietzsche, la postura del nihilismo, el relativismo, el escepticismo, es decir, es como si el hombre no tuviese ya necesidad de Dios, por lo tanto necesidad de las trascendencias. Es evidente, pero al mismo tiempo y por paradoja, ese vacío es el que está generando en mucha gente, y yo creo que va a generar cada vez más la necesidad de llenarlo de una llamada. Es decir, y ahí me parece que no solo el cristianismo como tal, sino cualquier otra forma de religión, es decir, de religación o relación con la trascendencia, va a ser una estricta necesidad. Es decir, el hombre va a necesitar llenar ese vacío. Por lo tanto, yo no sería tan pesimista como solemos ser los católicos en este caso. Después, creo que la crisis económica, no solo económica, sino moral, paradójicamente, esta crisis está permitiendo a la sociedad entera, creyentes y no creyentes, percibir el valor del testimonio de la Iglesia. Y evidentemente, si por alguna cosa podemos naturalmente convencer a los demás, es por una cuestión testimonial. Es decir, la Iglesia, como el cristianismo, en esencia se concentra, por supuesto hay una dogmática, por supuesto hay una liturgia, pero lo que es básicamente es una imitación de Cristo. Esto ya lo se ha dicho aquí, lo repetimos, es una imitación de Cristo. En la medida en que la Iglesia, y todos los musulmanes, estemos en su nombre, desplegando una actividad asistencial y de fraternidad y de solidaridad en un mundo en crisis, en esa medida, evidentemente, convenceremos a mucha más gente. O sea, yo no soy tan pesimista en ese momento. Y finalmente, otra nota que me parece a mí que nos puede inducir, si no al optimismo desbordado, sí desde luego a una mayor esperanza. Y es la llegada del Papa Francisco. El Papa Francisco con sus gestos, ahora han sido básicamente gestos y palabras, está de alguna forma abriendo el interés por la Iglesia y por la creencia católica a mucha gente, a millones de personas que naturalmente están viendo en él un testimonio y una ejemplaridad. Por lo tanto, yo creo que el problema nuestro es que estamos acobardados en grandísima medida, que vivimos atrincherados
que nos creemos que estamos peor de lo que estamos. Y yo creo que, a pesar de todas estas referencias que he dicho, a mí me parece que en este momento la sed de Dios, la sed de trascendencia, es tal calibre, tan grandes, que realmente deberíamos salir a la palestra con mucho menos complejo. Estamos aquí, ¿quiénes son? Profesores, empresarios, responsables de periódicos, en fin, una variedad enorme, como se dice, de intelectuales y de profesionales, en términos generales. A mí me parece que tenemos que dar un paso y salir mucho más a la calle y, digamos, hacernos oír, cada uno en su ámbito. Porque entiendo, y con esto termino, que la situación paradójicamente no es tan pesimista ni tan triste como las cosas pueden ser, o como pueden parecer. Simplemente. Muchas gracias. Ahora le pedimos a la doctora Silván, por favor, que ella va a hablar y que sea muy breve porque vamos ya con el tiempo. Bien. Muchas gracias, profesor. Primero, felicitar a los organizadores y a los conferenciantes. Pero después me gustaría incidir sobre ser creíbles. Me impactó una frase del Papa Francisco: vivir la vida como un don para los demás, no como un tesoro que se debe conservar. ¿Cómo? Siendo coherentes, dando lo mejor de nosotros mismos. Se me ocurren dos ideas muy concretas: ser amigos incondicionales de nuestros amigos y también de nuestros compañeros, aunque no sean amigos. Ser leales con ellos, estar a su lado siempre que lo necesiten. La segunda idea es tener un corazón misericordioso con todas las personas que Dios ha puesto en nuestro camino, en especial a través de la familia y de la profesión, cada uno desde su sitio: médicos, abogados, periodistas, empresarios. ¿Cómo? Creo que hay que redescubrir las obras de misericordia. Las corporales las desarrolla perfectamente la Iglesia con su organización y voluntariado. Las espirituales me parece que las tenemos un poco olvidadas. ¿Me permitís que os las recuerde? Os lo voy a recordar porque a mí se me olvidaba alguna cuando he ido a buscarlas. Enseñar al que no sabe. Eso dentro de la profesión que cada uno tenemos y de la familia. Enseñar al que no sabe. Dar buen consejo al que lo necesita. Corregir al que se comporta mal. Consolar al triste. Perdonar las injurias. Soportar con paciencia, añado sin críticas, los defectos de nuestro prójimo. Rezar a Dios por los vivos y por los muertos. Esto de rezar es una cosa muy buena para vivir la comunión de los santos. Y que es tan importante en el tiempo que vivimos. Yo creo que si lo hacemos así, la Iglesia será portadora de esperanza. Pues muchísimas gracias, Ana María, que ha puesto un punto de seguido a este debate que hemos tenido, recordando las obras de misericordia que nos ha venido muy bien, que además nos centra en el futuro. Ahora nuestro relator va a hacer un ejercicio de síntesis y inmediatamente le damos la palabra al señor Antonio Portugal. Bueno, 15 intervenciones han completado la segunda parte de la jornada. Ha habido María Eugenia Sánchez Baldayo felicitando a los ponentes, refiriéndose al Papa Francisco, seguramente la figura de la persona más citada aquí a lo largo de la tarde, tanto por los ponentes como por los intervinientes. Y la pregunta que formulaba era: ¿nos invita el Papa, en función de lo que estamos oyendo, a tomar más partido en el ámbito político? Don Álvaro Ibarra, el director de la ABC, se ha referido a la Iglesia desconcertada y carente de referentes morales. Los laicos comprometidos, insiste, tienen que movilizarse y nuestro papel, el papel de los laicos comprometidos es fundamental. Todos tenemos responsabilidades en este terreno. A continuación, don Juan Carlos Hernández Buades ha reflexionado sobre el compromiso del cristiano, poniéndolo un poco en relación con la aceptación social, ¿no? Es decir, parece que las cosas más importantes tienen, digamos, menos acogida en la sociedad actual, ¿no? Se rompe, decía él, solo con el tema de la caridad, que sí, efectivamente tiene buena prensa y está bien visto. Ser cristiano, nos ha dicho, parece mal visto y genera miedo, pero perdamos ese miedo desde la coherencia. El profesor don Rafael Sánchez Saus ha insistido en la necesidad del diálogo permanente entre la fe y la razón, que nos dice tiene una dimensión muy práctica. Los católicos
debemos ayudar a la sociedad desde una posición formada e informada, en el sentido que para eso precisamente tenemos que ser creíbles. Don Jesús Crea asume, tras las intervenciones que se han oído esta tarde, en que tenemos que traer consecuencias prácticas, es decir, deberes concretos que llevarnos a casa y que implementar en nuestro día a día. Y la clave es no solo saber qué debemos hacer, sino sobre todo cómo debemos hacerlo. Don Antonio Sánchez, a continuación, comenta que se ha hablado mucho de la caridad esta tarde, se resiste a pensar que la Iglesia esté solo para los temas de la caridad o de la solidaridad y subraya el sentido trascendente, revelador y salvador de Cristo. Muchos mensajes del cristianismo, también ha dicho él, son molestos, pero démoslo, ofrezcámoslo al mundo, aunque eso suponga que nos persigue. Don Ignacio Valduertes nos dice: hay una tarea urgente, que es desmontar dos tópicos que están perfectamente instalados en la sociedad. El primero, los católicos no podemos actuar en la vida pública porque eso supone de alguna manera interferir o imponer nuestra fe a los demás, ¿no? Y en eso debemos ser prudentes y cautos. La segunda, nosotros, me refiero, y él se refería en ese nosotros, no a nosotros, sino a quienes predican que efectivamente el progresismo, el compromiso social de la izquierda se enfrenta a un modelo que es el de la Iglesia absolutamente retrógrado, antiguo y carga. ¿Cómo lo hacemos? Decía don Ignacio. Pues, en fin, aquí hablamos un poco de la comunicación, con mensajes cortos, contundentes, incisivos y repetidos. Don Adolfo González comenzaba hablando del Tribunal de la Selectividad, contaba la pregunta de la Guerra Civil Española y muy gracioso, ¿no? Y eso de que apareciera en un texto una palabra muy desconocida, al parecer, para los que aspiran a matricularse dentro de unos días en la Universidad de Sevilla, la palabra episcopado. En fin, con eso ponía de manifiesto efectivamente la necesidad absoluta de formación, pero no lo he visto yo al profesor González demasiado optimista en el tema de la consecución de un grado de formación aceptable. Ese es su juicio el gran reto, nuestro gran reto en este momento. Doña Isabel Cuenca dice que todos hablamos con coherencia desde nuestros planteamientos, pero que no siempre hemos coincidido esta tarde en todo. Yo creo que además Isabel, eso no es mala cosa. Se ha remitido a las bienaventuranzas y a las promesas o recompensas futuras. Y ha dicho al final la clave de todo está en el amor a Jesús y al prójimo, y precisamente esa idea es la que va a cambiar el mundo. Se ha permitido contestar a María Eugenia diciendo que el Papa, a su juicio, de Isabel Cuenca, lo que nos pide es que salgamos al encuentro del hermano, dejando nuestras comodidades y nuestras seguridades. También doña Pilar Fernández de Moral se ha animado a contestar la primera pregunta que daba el aire, formulada por María Eugenia, y decía que trabajar por el diálogo constructivo y profundo para entender al otro y lograr el objetivo común es al final un poco el reto que se nos plantea. Y ella se ha referido concretamente, ha puesto como ejemplo el trabajo que están haciendo desde el movimiento de los populares, que es un movimiento hacia la comunidad y la fraternidad desde los valores del Evangelio. Ha hablado también de la cultura de la confianza, es decir, de ese ejercicio de confiar en los demás, de confiar en el otro. Doña Cristina Vega ha reiterado que hay que plasmar ideas y conceptos en realidades cotidianas, es decir, de manera muy práctica, y sobre todo subrayado dos. No nos preocupa, o no nos preocupemos tanto, ha dicho, del bienestar, sino del bien ser, que ahí hemos entendido el bien hacer, el bien comportar, el bien entender, y luego poner el acento en la experiencia, ¿no? Y luego ha dicho algo que yo personalmente no conocía, que es la traducción al castellano del término seguramente latino pontífice, puente, ¿no? Animándonos a todos efectivamente a que seamos. Porque bueno, yo no conocía esa acepción y por tanto me voy a la cama de la cosa más. Efectivamente, don Francisco José Contreras, terminando, se ha referido a la sacralidad de la vida humana y al modelo de la familia como los dos frentes más importantes que entran en colisión hoy con el pensamiento dominante, ¿no? Ha dicho que aunque es mejor dialogar y construir que llegar y enfrentar, según su criterio en general, los católicos somos quizás demasiado modestos y poco combativos y defendemos con escasa fuerza nuestras condiciones. Ahí nos ha pedido, yo creo, que un poco más de valentía. Don Miguel Gómez de Agüero vuelve a la formación, propone pues un trabajo de la parte doctrinal, también de las actividades, y ha terminado traduciendo todo esto en algo tan importante y tan necesario como la acción. Ven ustedes que al final lo de ponernos manos a la obra es una idea que ha estado bastante reiterada y bastante repetida a lo largo de la tarde. Doña María Rita Martín Artajo, casi de choque, nos decía que una de las preguntas que se formulaban en la presentación era si nos preocupamos de qué imagen damos o cómo se nos percibe a los cristianos, ¿no? Ella coincide en eso con el Papa, lo lleva todo a la necesidad del encuentro personal. Ya casi el antepenúltimo ha sido don Rogelio Reyes. ¿Qué sentido tienen estas
estas reuniones nos preguntaba o se preguntaba, sirven para formular un diagnóstico, pero claro, nosotros estamos convencidos, nosotros probablemente ese diagnóstico ya lo teníamos antes, ¿no? Por tanto, a él le preocupa que estemos excesivamente atrincherados y desde luego si nos ha dado una idea, un mensaje optimista y positivo, no comparte el pesimismo generalizado y el vacío existente en la sociedad va a generar una necesidad de llenado y ahí, ha dicho, el testimonio de la Iglesia tiene mucho que decir y que demostrar. Y ha terminado doña Ana María Silván hablando de exigencia respecto a la coherencia y proponiendo, subrayado, amistad, lealtad y misericordia. Y ha terminado, así como Isabel Cuenca hablaba de las bienaventuranzas, ella de las obras de misericordia. A mí me ha recordado mi etapa escolar y efectivamente yo no la recordaba, pero doy fe porque las he repetido mientras las decía, mientras las mencionaba, o sea, sé con nuestro tiempo sí recordaba las obras de misericordia. Es un poco de la 15 Bien, pues unas palabras muy sencillas de mi parte para clausurar este encuentro. Como es natural, agradezco al delegado diocesano de Apostolado Seglar, don Enrique Belloso, a su equipo, especialmente a Carmen Azabusta y su esfuerzo para organizar este encuentro que creo que ha conseguido ampliamente los objetivos que nos habíamos propuesto. Gracias a don Francisco Robles, a don Eduardo Gamero y a don Mariano Pérez de Ayala. Gracias también al buen trabajo de síntesis que ha hecho Joaquín López Sáez. Gracias a todos ustedes por su asistencia. Yo recuerdo con gozo y con cariño nuestro encuentro del pasado 31 de enero. Creo que fue un momento importante de gracia y de comunión de distintas personas unidas por la misma fe y por el mismo amor a Jesucristo y a la Iglesia, personas preocupadas también por el futuro de la Iglesia y de la sociedad cristiana. En varias intervenciones de aquella noche, recuerdo perfectamente la de don Eduardo Gamero, hubo una afirmación explícita a la esperanza. Y ese fue también el tono y el sentido de mi intervención. Aludía a una impresión todavía muy difusa, pero que yo creo que se va afianzando poco a poco. Afirmé que la crisis económica nos va descubriendo la sinrazón del sistema de vida propiciado por el laicismo religioso que prescinde de las normas morales y también el liberalismo sin entrañas. Todo esto yo creo que está haciendo reflexionar a muchas personas de buena voluntad que están experimentando una cierta sensación de altura. La experiencia está demostrando las consecuencias perversas del camino emprendido por la sociedad en las 3 últimas décadas. Son muchos los que se dan cuenta de que en el origen de muchos de nuestros males está también la irreligión, la inmoralidad, la corrupción, la ruptura de nuestras tradiciones morales y religiosas, el olvido de la ley de Dios, el consumismo desenfrenado, la adoración de los ídolos. Hay personas y familias que están recapacitando, reconocen que no podemos seguir viviendo tan alocadamente y que las pautas morales de la Iglesia, lejos de encadenarnos, son camino de libertad. Reconocen que la crisis es una buena ocasión para crecer, para iniciar un camino de conversión, de autenticidad humana y cristiana en todos los órdenes de la vida, un camino de seriedad, de responsabilidad y austeridad. En esa tarde afirmé que a mi juicio hay motivos para la esperanza. Las crisis tienen también sus aspectos positivos, pues como dice San Pablo, para los que aman a Dios todo lo que sucede, sucede para bien. En nuestro caso, yo creo que la crisis puede ser para muchos un camino de conversión y de humanización. Aportaba en mi intervención algunos datos estadísticos muy sencillos. Decía que según algunas encuestas, resultados de algunas encuestas muy fiables, en los 2 últimos años ha subido entre nosotros en un 2% el número de los españoles que se declaran católicos, como ha crecido también en un 2% el número de los católicos que se declaran practicantes. Les decía que estas referencias estadísticas
están corroboradas por otros datos, como el porcentaje de españoles que asignan en su declaración de la renta a la Iglesia Católica. Hemos crecido a nivel nacional en un 2,26% y a nivel sevillano en un 2,37%. Nuestras diócesis en estos momentos son un 44,18% de los sevillanos que ponen la crucecita en su declaración sobre la renta. Todo esto nos indica una cierta reacción de la conciencia católica ante la situación presente. Yo también estoy de acuerdo con el profesor Rogelio Reyes en lo que puede significar en este sentido la elección del Papa Bergoglio y lo que el vaticanista Andrea Tornielli y el sociólogo Massimo Introvigne han denominado el efecto Francisco, que ciertamente constituye un germen vivísimo de esperanza. Como lo son tantas y tantas instituciones, movimientos y grupos con un fuerte aroma evangélico, carismas están surgiendo llenos de frescura, de vigor apostólico y de frutos vocacionales. Yo anoche a las 11:30 llegaba de Turín a Sevilla, vía Milán y vía Barcelona. He estado 2 días al pie de los Alpes conociendo la llamada comunidad Cenáculo, fundada por una religiosa antigua hija de la Caridad de San Vicente de Paúl, que ha constituido su propia familia religiosa. Se llaman las misioneras, religiosas misioneras de la resurrección. De una rama masculina, sacerdotal, una rama femenina, religiosas, y una rama laica, chicos y chicas consagrados. El objetivo de esta comunidad es la recuperación de nuestros jóvenes. Hay drogadictos, hay alcohólicos y hay jóvenes desnortados que han perdido toda razón para la esperanza. Jóvenes desesperanzados cuando no desesperados. La terapia única que utiliza este grupo, que es una cosa preciosa, a mí me ha parecido, ¿no? Todos los días con ellos. Ayer dije la misa a las monjas y el día anterior a los chicos. Pues allí no intervienen ni médicos, ni medicinas, ni psiquiatras. Allí lo único que interviene es el sacerdote, la religiosa, que busca el encuentro de estos jóvenes con el Señor. La única terapia es el trabajo y la oración. Hoy día puede que sea la terapia o el camino terapéutico de curación de nuestros jóvenes más acreditado. Está ya en 20 países y solo tiene 30 años. Yo quiero traerlo a Sevilla, para eso he ido allí. Y pido colaboración. Ellos no buscan dinero, excluyen las ayudas públicas de las autoridades, ayuntamientos, juntas autonómicas, gobierno central. No quieren ningún tipo de alianzas o de cortapisas, ¿no?, que les limiten. Pero sí necesitan 15 o 20 hectáreas que yo tengo que buscar. Lejos de Sevilla, pero no tan lejos que esté a más de 20 kilómetros. Esa podría ser la perspectiva. Si alguno de ustedes sabe de alguien que me pueda regalar 20 hectáreas con una cláusula incluso resolutoria, si en un día se levanta la institución, vuelve a la familia que donó aquella tierra. Si alguno lo sabe, que me lo diga. Bueno, pues yo pienso que todo ello es un motivo para la esperanza. Bien, sin desmentir cuanto acabo de decir, tengo que reconocer que los católicos en España y en Europa pues no estamos en el mejor de los mundos posibles. Decir que estamos inmersos en una avalancha laicista de mucha envergadura no es una sensación exagerada. Son hoy muchos los creadores de opinión que tratan lo religioso con cajas destempladas y con manifiesta hostilidad. En ciertos ambientes intelectuales se propaga la infravaloración de la religión, el menosprecio de los creyentes,
La religión es considerada como un vestigio del pasado, algo incompatible con la modernidad, sin base racional, sin utilidad práctica, algo infundado y pernicioso, una actitud humana precientífica, incompatible con la ciencia y enemiga de la felicidad humana. Son muchos los que predican desde púlpitos laicos y desde cátedras universitarias, y no universitarias, también de la enseñanza media, que nuestros institutos, que para vivir en plenitud es mejor prescindir de la religión, de la moral objetiva y de la ley natural. Son muchos los que sostienen que la fe representa un peligro en la sociedad española para las libertades individuales e incluso para la propia democracia. Por ello hay que eliminar las capillas de las facultades de la Universidad Complutense, hay que poner toda suerte de dificultades a la enseñanza religiosa escolar y a la escuela de matriz cristiana. Son muchos los que se esfuerzan por arrinconar a los cristianos, que tratan las Navidades como tratan de que las Navidades se conviertan en fiestas de invierno. El gobierno de Asturias, por ejemplo, sin ninguna connotación religiosa, que tratan de retirar los crucifijos de la escuela y de los hospitales. Creo que coincido en buena medida con don Ignacio Valcárceles. En un informe del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia se afirma que en España se viene detectando un retroceso en el respeto tenido a las creencias de los ciudadanos con una orientación dirigida a restringir la presencia pública de toda manifestación religiosa. Se dice también en este informe que son muchas las instancias que transmiten la idea de que quienes pertenecen a determinados grupos religiosos o de creencias son ciudadanos de segunda clase, incapaces de aportar nada al diálogo y al desarrollo democrático. Algo parecido decía el Papa Benedicto XVI en un discurso dirigido al cuerpo diplomático acreditado ante el Vaticano el 11 de enero de 2011. Se refería el Papa a aquellos países que conceden una gran importancia al pluralismo y a la tolerancia, pero donde la religión sufre una marginación creciente. Se tiende a considerar la religión, decía Benedicto XVI, como un factor sin importancia, extraño a la sociedad moderna o incluso desestabilizador. Se refería también el Papa a la marginación de la religión y en particular del cristianismo, que consiste en desterrar de la vida pública fiestas y símbolos religiosos por respeto a los que pertenecen a otras religiones o no creen, limitando el derecho de los creyentes a la expresión pública de su fe e ignorando las raíces culturales que alimentan la identidad profunda y la cohesión social de muchas naciones. A mi juicio, se abandona así el pluralismo para inclinarse, faltando a la neutralidad democrática por una opción muy concreta que pretende alzarse como monopolio del espacio público, es decir, el laicismo militante. Porque esto es así, para la Iglesia es una prioridad fortalecer la presencia pública de los católicos en la vida social. El catolicismo español necesita, hoy más que nunca, hombres y mujeres confesantes, hombres y mujeres de una fe honda, de una vida espiritual profunda, de una fuerte experiencia de Dios, que lleven su compromiso cristiano al mundo de la cultura y del arte, al mundo de los partidos y de la acción política, al mundo de la economía, al mundo del sindicato, al mundo de la universidad, al mundo del arte, del cine, de los medios de comunicación social, para reorientar todas estas realidades temporales según el corazón de Dios. Don Jesús Crea ha hablado de la necesidad de sacar consecuencias prácticas. Yo voy a tratar, y termino ya, de sacar alguna consecuencia práctica y poner algún deber a todos mis oyentes esta noche. La primera consecuencia práctica sería apostar por la caridad desde unas fuertes raíces sobrenaturales, como ha pedido el profesor Antonio José Sánchez. Para nadie es un secreto que vivimos en unas circunstancias dramáticas, unas circunstancias críticas, una verdadera emergencia social. Es terrible el dolor y el sufrimiento de tantas familias,
de tantas personas que lo han perdido todo, el trabajo, la casa y hasta la esperanza. Don Mariano Pérez de Ayala ha aludido en su intervención a la consigna que Zubiri da al padre Ignacio de Ellacuría. En definitiva, no es para tomarse en serio la parábola del buen samaritano. Pasa delante de aquel hombre molido a palos del Evangelio. El sacerdote, el levita, dan un rodeo, no quieren enterarse. El samaritano ve, se compadece y se pone manos a la obra, cura las heridas físicas o morales con vino y aceite, venda las heridas, monta al pobre malherido en su cabalgadura y lo lleva a la posada. Yo cuando nos hablaba Mariano Pérez de Ayala, yo me acordaba del epitafio de Amercio de Hierápolis, un obispo del siglo III, finales del siglo III. Hierápolis está en la parte más oriental de Turquía, en Asia Menor. En ese epitafio aplica a Jesús la parábola del buen samaritano. Él es el auténtico buen samaritano. Y le llama a Jesús el de los ojos grandes, porque ve las necesidades de los demás, se apiada. Bueno, yo me acordaba también pues, de las pinturas del prerrománico, los tímpanos y los ábsides de las basílicas constantinianas, con esos pantocratos tan preciosos, Cristo con los ojos grandes. Me acordaba también de la pequeña ermita de San Mondelio de Berlanga, en la provincia de Soria. No sé si a ustedes les suena, de una historia turbulenta esa ermita. Hoy están las pinturas, la mayor parte, en Nueva York, en Manhattan. Pues bien, Cristo aparece allí con los ojos grandes. Lo mismo que en el románico catalán, San Clemente de Taúl, etc. Bueno, pues que también nosotros seamos personas con ojos grandes para ver tanta miseria física y moral, para bajarnos de nuestra cabalgadura y ponernos de rodillas ante los que sufren. Una segunda petición: fortalecer la presencia confesante de los católicos en el mundo intelectual y universitario, que según el profesor Olegario González de Cardenal ha permanecido afónico en las últimas décadas, dejando campo libre, tribunas libres a quienes desde posiciones agnósticas o irreligiosas han tenido menos pudor, menos vergüenza que nosotros. Gracias a Dios, algo parece que está cambiando. Comienza a vislumbrarse una floración todavía modesta de intelectuales cristianos que empiezan a hacerse presentes, sin vergüenza, sin complejos, en los foros del pensamiento y en el mundo universitario, superando la sequía en este campo de los años 70 y 80, en los que parecía que para ser intelectual o profesor universitario era una condición sine qua non el ser descreído. De los intelectuales y profesores universitarios cristianos cabe esperar en esta coyuntura de profunda crisis una reflexión honesta sobre los valores en que hemos asentado nuestra vida comunitaria en las 3 últimas décadas, que ciertamente no son aquellos que favorecen una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, más humana, según Dios nuestro Señor la soñó. Es necesario que los intelectuales católicos nos ayuden a superar el relativismo ético y recuperar la noción de ley natural, hoy barrida de la conciencia social. Es necesaria una crítica profunda del liberalismo desenfrenado, germen de injusticias, de dolor y sufrimiento sin cuento para tantas familias en esta hora. Necesaria una iluminación intensa sobre la dimensión social de la economía y de la empresa, sobre la primacía del trabajo, sobre el capital y el lucro y sobre los límites de la economía de mercado. Es preciso que nos ayuden a recuperar las nociones de justicia social
solidaridad, fraternidad, bien común, honradez, administración escrupulosa de los bienes que son de todos, y la dimensión relacional del hombre, con la convicción de que la crisis solo se superará recuperando todos esos conceptos. Es preciso que en esta hora, católicos con inclinaciones y vocación de servicio público se impliquen en el noble oficio de la política para dignificarla y mostrar la nobleza de esta opción de servicio al bien común. Es preciso formar buenos comunicadores cristianos, verdaderos creadores de opinión pública católica, una auténtica necesidad en esta hora. Yo me pregunto, mejor dicho, aseguro que los frutos de 8 facultades que tiene la Iglesia en España de comunicación pues son todavía demasiado escasos. Es preciso incrementar la presencia de los católicos en el mundo de la cultura, teatro, el cine, la literatura y el arte. Alguna vez yo he contado un comentario que me hizo hace algunos años un obispo latinoamericano, muy cardenal, después de ver una película de Almodóvar. Este obispo, hoy cardenal, repito, pues me decía que desde la otra orilla del Atlántico se daba la impresión, se tenía la impresión de que en España, en los últimos 40 años, una minoría sin complejos se había apoderado del mundo de la cultura, sin que por parte de nuestra haya habido ninguna, o muy poca, muy escasa reacción. Es preciso que los católicos nos comprometamos seriamente en el campo de la familia, que hoy debe ser para todos nosotros una prioridad pastoral. Datos de esta mañana en la radio. Sí, pues. Bueno, y es preciso que nos comprometamos también en el campo de la defensa de la vida, un sector que hemos dejado en manos de minorías valientes y beneméritas que necesitan que sus iniciativas tengan eco en la opinión pública. Me refiero a la Asociación Provita, Provida, Red Madre, etcétera, etcétera. Si don Julián Marías pudo escribir en el año 1980 que la aceptación social del aborto ya terminó, era una de las mayores tragedias acaecidas en la humanidad en el siglo XX, ya entonces se aproximaba a su final. Hoy es preciso que los católicos nos comprometamos a hacer cuanto esté a nuestro alcance para que el 60% de los españoles que defienden o ven bien el aborto se vayan persuadiendo del error trágico de la humanidad en la segunda mitad del siglo XX y en los inicios del siglo XXI, legalizando lo que el Concilio Vaticano II calificó como crimen abominable, sin paliativos. Aquí todos nosotros tenemos una tarea importante que hacer. Aquí se impone el boca a boca. Yo puedo decir que una sobrina mía, en diálogo conmigo, pues bueno, pues es que, pues mira, pues que cada uno haga lo que. Yo tuve que dar una catequesis sobre el don viviente, y es lo que tendremos que hacer. Pues cuando haya casos semejantes, ir extendiendo la impresión, no la impresión, la convicción de que el aborto es un mal objetivo, que no es progreso, sino regresión. Bien, pues yo dejo humildemente estas propuestas para todos ustedes al mismo tiempo, que agradezco de nuevo a los ponentes sus brillantes intervenciones y a todos ustedes